Muy buenos días, familia. Queremos darle la bienvenida a este nuevo tiempo de palabra, de alimento, de compartir juntos. Estamos distanciados, pero vinculados en el Espíritu. Así que queremos que podamos aprovechar bien el tiempo. La palabra nos insta en un pasaje de la Escritura donde dice, aprovechando bien el tiempo. Y creo que estos momentos en los que podemos reunirnos en su nombre es que aprovechamos bien, pero bien el tiempo. Así que nos gustaría que podamos juntos comenzar este tiempo de palabra dando gracias al Señor y llenando nuestra boca de acciones de gracias. Amén. Por todo lo que el Señor hizo, hace y continuará haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Sabemos que el domingo por la mañana está toda la familia y queremos dar gracias juntos con mi esposa. Si usted tiene ahí, si está en su mesa con su familia, puede tomarse la mano también y orar juntos al Señor. Papá, gracias. Queremos esta mañana tener acciones de gracias contigo, Señor, por todo tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Nos sentimos plenos, nos sentimos saciados y aunque estemos rodeados de necesidad, muchas veces seguimos sintiéndonos completos y ricos en ti, Señor. Gracias por regalarnos esta mañana, junto a mi esposa Romina, junto a mis amados que están conectados en Facebook, los que van a ver el video más tarde. Es un privilegio, Señor, servirte y poder dar lo que de gracia hemos recibido. Sí, Señor, te pedimos esta mañana que estos minutos que estamos en transmisión puedan ser de muchísimo alimento para todos nosotros, para cada uno de los que se conectan, y que toda la gracia que ha sido depositada en la familia Vivir en Libertad, en la familia de la fe, sea expresada todo el tiempo, en todo lugar, sin límites. Gracias por esta mañana, gracias por este momento, y que al abordar tu palabra, Señor, pueda ser el alimento que anhelamos y que necesitamos para el diario vivir. Gracias por este fin de semana. Ya se termina la semana, domingo, último día o primer día de la semana, como sea, hay un final y hay un principio. Y siempre, aleluya, siempre contigo, Señor, siempre contigo. En el nombre de Jesús, esta mañana te adoramos y te exaltamos. Amén. 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 Quiero tomarme unos pequeños minutos para poder compartir con todo el cuerpo de Cristo algo que hemos practicado siempre y que hoy por dificultades muchas veces tecnológicas, no todos somos expertos en la tecnología, pero quiero contarles lo que sí está sucediendo aunque no nos veamos. Esta semana tuvimos nuestro primer encuentro virtual con todos los niños de Vivir en Libertad y fue un tiempo corto, pero fue un tiempo muy enriquecedor poder volver a vernos, poder contarnos cómo estamos viviendo esta etapa, cómo estamos transitando este momento. Y también sé que muchas de las familias hoy están conectadas y quiero agradecer a los papás que propusieron, se esforzaron, pudieron bajar la aplicación, nos conectamos con todas las dificultades que a veces eso tiene las primeras veces, pero fue gratificante, agradecida al Señor porque entendemos que todo lo que vamos haciendo es una construcción. Y hay una palabra que a mí me pasó en esta semana y yo creo que gestionar la vida de Cristo es aprender a ver las cosas que nos van sucediendo también, ¿no? Y a mí me pasó, como te está pasando a vos, que sos mamá y que en este momento nos toca ser docentes y maestros, porque en la primera etapa de esta escuela en casa fue acompañar, hacer las tareas, pero a medida que esto va avanzando y pareciera que las unidades empiezan a darse, uno se siente limitado. Y bueno, una de las preocupaciones que yo tuve, y se la expresé a una de las docentes, es que yo creía que mi hijo no estaba entendiendo, que yo tenía dos posibilidades, o hacerle yo la tarea, o tratar de explicarle con todas las limitaciones que uno tiene porque no es docente.
Entonces yo hice este desafío y yo lo hice con mi hijo y fue tratar de que él hiciera la tarea solo. Entonces yo le dije, mira, lee, a ver qué entendés. Y bueno, en esa mente de niño que procesa todo de manera más, parece corta, él hizo la tarea en el transcurso de 4 minutos aproximadamente. Entonces yo mandé esa tarea por mail y le escribí un mail a la maestra diciéndole que así es como él interpretaba las consignas y así es como él había hecho la tarea. Y la maestra inmediatamente me mandó un mail y me respondió esto. Y me dijo, este no es un momento en que el niño pueda estudiar solo. Él necesita el acompañamiento de los papás. Yo necesito, mamá, que como hasta acá se han esforzado, puedan tratar de proporcionarle todo lo que ellos necesitan para aprender. Cuando yo leí ese mail, el Espíritu Santo me mostró de manera paralela la vida del Espíritu. Y entendí esta palabra que no me la reveló el Señor ni en un sueño, ni por la Escritura, sino porque creo que gestionar este Evangelio se trata de esto, ¿no? Y yo recibí esta palabra, este no es un momento para crecer solos. Estamos físicamente solos, muchos de los que hoy están transitando la cuarentena la tienen que pasar solos, pero eso fue una inquietud de mi espíritu y que lo expresamos en las diferentes áreas de la iglesia, y es que yo no quiero que ninguno de los congregantes de esta casa pueda pasar esta cuarentena solos en el Señor. Y bueno, el gran desafío que tuvimos esta semana fue poder hacer el altar familiar en videollamadas, en grupos de 4, de 5. Y quiero dar gracias porque hay veces no se entiende a la primera vez o hay veces como pastores tenemos algo que vemos, pero que el equipo que trabaja tiene que aprender a decir, bueno, está bien, si lo vieron lo hacemos, ¿no? Y quiero dar gracias al Señor por todo lo que vivimos esta semana. Sí. Fue tan gratificante ver las vidas conectadas en el Señor. Todas las videollamadas que yo hice esta semana fueron tan gratificantes porque entendemos esta palabra. Hay una porción de Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando podemos vernos, aunque sea de manera virtual, ¿no? Sí. Aunque podemos vernos en un video, tu vida me edifica, tu palabra me alimenta, y vemos esto, lo que hablábamos ayer con el pastor acerca de poder hacer que estos vacíos de Cristo se llenen por la palabra. Así que yo quiero animarte a que puedas romper toda vergüenza, a que si hasta aquí dijiste yo no me animo, yo no sé hacer una videollamada, a mí me da vergüenza, quiero decirte que nunca el deseo de nosotros es exponer, sino que es poder crecer juntos en el Señor. Ayuda. Este no es el momento para estar solos. Sí, tal cual. Creo en esto. Y aparte la alegría, cuando vos hacías las videollamadas, la alegría de ver a la gente nutrida. Sí. Es como cuando vos te vas lejos y no te llevaste a tus hijos y cuando volvés lo primero que ves es cómo comiste. Exacto. Estás más gordito, estás más nutrido, estás más saludable, y creo que el altar familiar nos ha dado ese alimento de los días que quedamos en el aire. A ver, no está mal tener, todos sabemos que tenemos devocionales en el Señor, pero no está mal tener un día que no tengamos reunión. El altar familiar no es reunión. El altar familiar viene a darnos una dosis de la palabra del Señor, que por causa de la cuarentena, el aislamiento social colectivo y todo lo que está viajando en los aires, Romy, las noticias, la desesperación, lo que se viene, mi amado. El altar familiar es esa dosis compacta que nos reconecta con el Señor. Porque muchos van a perder la fuerza en este tiempo. No puedo orar, y claro que no. Estoy a la noche y me late el corazón, tengo taquicardia, me siento nervioso. El altar familiar no es un culto más, es una pequeña dosis compacta. Y esta semana la participación del profeta Jonathan fue extraordinaria. Yo quiero dar gracias, ya lo vengo diciendo, creo que desde el día miércoles, pero quiero agradecer a nuestro amado profeta, digo nuestro profeta porque de verdad lo sentimos nuestro, a Jonathan, a Miru, a mi amada amiga Miru. Quiero dar gracias porque de verdad son un matrimonio que nos bendicen, y por supuesto también a Melí,
preciosa mi sobrina, y dar gracias porque ellos, a pesar de ser amigos de nuestra familia, cuando ellos ejercen su oficio, lo hacen en esta manera, generosa, con amor, y ha sido un impacto tremendo profundizar en el vacío de la mente y el peligro que corre la mente vanidosa. No hablo más, pastor. No dejemos baches, ¿viste? Como en la radio, que en la radio no podía dejar bache, hay que rellenar. Pero bueno, quería aprovechar este tiempo para también hacerlos partícipes de todo lo que el Señor está haciendo. No me quería olvidar de esto. No lo anoté, pero me acordé. Esta semana tuvimos la experiencia maravillosa de poder conectarnos con la gente de Cucuyú y poder suministrar la palabra a través de videollamadas, de decir, como decía el pastor recién, de hacer una videollamada y de ver que están nutridas, sustentadas en el Señor, sustentados en el Señor. Agradecemos al Señor por todo lo que Él fue proveyendo en el transcurso de este tiempo, sea altar, sea palabra, sea canción, porque todo es un alimento que va a nuestro espíritu. Así que quiero dar gracias a todos los que se esforzaron. Desde aquí también enviamos un saludo a nuestra abuela Paula, que con todas las limitaciones de internet que ella tiene, puedo decir que es una alumna intachable. A nuestros amados hermanos paraguayos, a ellos también. Que en el campo, no porque sea campo no tienen wifi, sino que no llega y ellos gastan de sus datos. Hermanos, hay gente que le pone crédito al teléfono para con los datos estar mirando la transmisión. Y cuando les dije si no era mucho gasto, dice, es lo mismo que gastaríamos si fuéramos en colectivo para allá o en remis. O sea, sencillo, 2 más 2 es 4. Los amamos, Remy, Benigno, Moña, Néstor, les amamos en el Señor. Esta semana también los hermanos de Carmen de Areco tuvieron su tiempo. Es verdad, sí, qué precioso. Bueno, no vamos a largar a llorar. Sí. Somos como... Ya estamos muy nonos, dirán los Nosotros amigos. somos... Sí, lo que pasa es que hay mucho anhelo de ver y a veces uno tiene la carga en el corazón. No queremos que nadie se debilite, que nadie esté sin alimento. Y a veces en las múltiples actividades que desarrollamos, Romy, está el temor. No estoy desatendiendo a nadie. Hoy se ha multiplicado el trabajo. Porque lo que antes podíamos hacer en una sola reunión aquí, ahora se multiplicó por todos lados. ¿Sí? Estuvimos hablando con varios hermanos que están conectados. Así que damos gracias al Señor. ¿Sí? Señor, queremos dar gracias por tu iglesia. No es nuestra, es tuya. Gracias por cuidar de tu iglesia, pero gracias, Señor, por darle a Romina, por darme a mí el privilegio de la administración. Gracias por la vida de Fabián, por la vida de Ezequiel y Marisol, que son, Señor, conectores y apacentadores de esta casa y que se esfuerzan. Por la vida de la pastora Aide, de cada uno de los diáconos, de los ministros de la palabra que están atentos, los líderes de los neos, teens y jóvenes. Señor, gracias por nuestra amada iglesia de Lomas de Zamora, de Almirante Brown, en la vida de los pastores Jorge y Cisel, porque allí está tu alimento, allí está tu palabra, allí está, Señor, presente tu vida. Nada se perderá, nada se descuidará, nadie quedará sin alimento, porque tú todo tienes bajo el control. Gracias, Señor, te entregamos una vez más lo que nunca debió ser nuestro, que es tu iglesia. Tu iglesia es tuya, Señor. A ti te pertenece y tú te encargas de cuidarla, de guardarla, como a una Virgen Santa presentada sin mancha delante del Señor. Gracias esta mañana, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Muy bien. Vamos esta mañana a darle un poco más de espacio a la palabra del Señor. Los días sábados estamos teniendo esta dinámica de contestar las preguntas que se acumulan en la semana, pero quisiéramos compartir junto con Romy en esta mañana un poco más acerca de la liberalidad y la generosidad. Es la palabra que estamos edificando los sábados y domingos a la mañana, que son de tiempo devocional, corto, compacto, pero nutrido. Dijimos hace una semana atrás, si no me falla la memoria, que liberalidad es la velocidad con la que doy o libero algo. O sea, según las traducciones hebreas y griegas, descubrimos que la liberalidad
es la ansiedad. La palabra liberalidad viene de ansiedad, pero no ansiedad cualquiera, una ansiedad por la oportunidad que se presenta. Se presentó la oportunidad, quiero estar, voy a participar. O sea, el que se pone ansioso cuando dice, bueno, necesitamos voluntario para tal cosa, cuando termine la conferencia pasen al costado a anotarse y todos van ahí, pero vuelan a la mesa. Entonces, esa es la liberalidad, la ansiedad que se provoca en mí por decir, quiero participar, quiero estar. ¿Sí? Vos remarcabas hace una semana atrás, no el que dice, si hace falta, cuente conmigo. No, quiero, o sea, ¿cuándo lo van a hacer? Sí. Quiero participar. Ok, avancemos. A todos nos gusta recibir, pero a pocos nos agrada el dar. Y nosotros precisamos aprender a dar y a recibir, esta dinámica de ida y de vuelta. Y quiero volver a mis apuntes de las oraciones matutinas, porque cuando estuvimos hablando con el pastor Hernán, mi amigo de San Francisco, Córdoba, él dijo algo que lo anoté. Y él dijo, cuando la gracia que tenemos permitimos que sea gracia para alguien más gracia vendrá y se manifestará. Eso es poderoso. Muy glorioso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, Romy, la gracia que el Señor le dio a la iglesia de Tesalónica, ¿a qué se está refiriendo? De dar. O sea, la gracia, esto poquito de que tengo lo comparto. Le pongo un poquito más de agua a la sopa y hago un poco más, por decir algo. Sí. Entonces, la palabra gracia engloba muchas cosas, ¿sí? En la dádiva, en la generosidad. Y el pastor Hernán dijo esto, cuando la gracia que tenemos, porque el Señor considera que la generosidad es una gracia en vos. Dios no está mirando tu bolsillo, Dios no está mirando tu cochera para ver cuántos autos tenés, Dios no está mirando tu billetera. Dios dice, yo te di una gracia, y esa gracia es dar lo que tengas, y esta gracia se manifiesta en no tengo, me voy a trabajar, y en lo que trabajo voy a recibir y voy a repartir. Amén. Porque esa es la gracia, lo dijimos en el día de ayer sábado por la mañana, no el sudor, sino el trabajo que me hace sudar, pero en la expresión de su gracia. Y el pastor Hernán decía, cuando la gracia que tenemos permitimos que sea gracia para alguien más gracia vendrá y se manifestará. Y la palabra pronuncia ahí en 2 de Corintios 8, la palabra igualdad. A ver, vamos a leerlo, por favor. 2 de Corintios capítulo 8, no me recuerdo qué pasaje es. Desde el verso 1, 2 de Corintios capítulo 8, verso número 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, o sea, eran varias iglesias, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y ahí habla de que dieron con agrado, con testimonio, pero, ok, atentos acá, más adelante, dice, en el verso número 12, en el verso número 12 lo conocemos, verso 13, dice Pablo cuando habla de dar, el verso 13 de 2 de Corintios 8, dice, porque no digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, ahí está la palabra clave, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ella. Levante su mano y diga, si Dios me ha dado abundancia, debo provocar la igualdad. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo tanto? Voy a guardar. Sí y no. Sí y no. Porque si guardas con temor o si guardas reteniendo, ¿qué dice la palabra del que retiene? El Proverbios dice que el que da le será añadido, pero el que retiene viene a pobreza, claro, viene a pobreza. No es que te esté poniendo a prueba. No me salía la palabra, pero era la pobreza. El que retiene viene a pobreza. Porque hay una pobreza, no, imposible, yo guardo esto y a mí me queda. En tu mente te estás volviendo pobre. Porque el pobre siente que no tiene lo suficiente. Y porque pobreza también es una mentalidad. Claro. Puedo tener dinero y ser pobre. Claro, totalmente. Es un estado, es un estado de la mente y del corazón.
lo hemos enseñado a nuestros hijos muchas veces. Esta palabra, igualdad, que es una palabra muy socialista, Sí. muy comunista, pero todos sabemos que todas las expresiones políticas que aluden igualdad es superioridad para los que están arriba y la igualdad solo para los que están abajo, y igualdad que no es igualdad. Así que redimamos la palabra. Acá hay una versión que dice, no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidad por ayudar a otros, que es una mentalidad. O sea, yo tengo que pasar necesidad para ayudar a otros. Acá el apóstol dice, sino que haya igualdad entre todos. El dar nunca será para que yo quede en pobreza, sino que acá se trata de que haya igualdad. Tal cual. Cómo el Señor tiene que revertir la forma de pensar, ¿no? Remediar esto, porque dice, no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidad para ayudar a otros. Y ahí la autoridad apostólica, nuevamente. ¿Por qué me está pidiendo esto el apóstol? ¿Qué está queriendo? ¿Que yo me quede sin nada? No dice, por eso dice el verso 13, no estoy diciendo esto para que otros estén holgados y ustedes se queden estrechos. No, estoy diciendo para que su abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la vuestra. Exacto. Para que haya igualdad. Qué fuerte. Bueno, quería leer este pensamiento porque me pareció clave, Romy, lo que habló el pastor Hernán. Lástima que los videos se nos pierden de Instagram y no podemos recuperarlos. Wow. Es esa gracia en el Señor. Entonces, dijimos lo siguiente, que recibir solamente nos embarga la codicia. Y dar solamente y no recibir nos embarga el orgullo. Entonces necesitamos aprender a traccionar en este ciclo, aprender a dar, pero también a recibir, aprender a recibir, pero también a dar. Dentro de la predicación del Evangelio es necesario y demandante hablar la generosidad, porque no es dinero, no es comida, no son cosas materiales, tiene que ver con todo. Durante muchos años yo, cuando recibía palabra del Señor, decía, no, esta palabra la tengo que predicar un domingo. Eso es escasez. Uno viene a pobreza. No, esto que el Señor me da lo voy a dar en el discipulado. Dáselo a la hermana por la videollamada. Compartirlo con alguien. Por eso es que en la predicación del Evangelio es importante hablar de generosidad, tanto como hablamos de salvación. Tanto como hablamos de salvación, porque la gente comienza a convertirse en personas que retienen, y esa retención hace que no se pueda expresar con otros, no se pueda compartir con otros. Por eso creemos que la generosidad es una sustancia espiritual, tanto como la salvación, para todos los salvos. Es Dios mismo manifestado para nosotros en una palabra. Generosidad es Dios mismo que se está expresando a través de nosotros. De tal manera, fue tal la manera, a tal punto, Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Lo dio, totalmente, lo dio. Entonces, la palabra generosidad, estoy averiguando un poquitito acerca de la etimología de la palabra. La etimología de la palabra generoso nunca se refiere de manera puntual a la dádiva de algo, sino más bien la etimología de la palabra tiene que ver con la nobleza del corazón. Generoso se le llamaba a los nobles, a los altruistas. ¿Se entiende la palabra altruista? El altruista no es alguien que hace una obra benéfica. El altruista no es el solidario. El altruista es esa persona que siempre está pensando en cómo ayudar a otros. Por ejemplo, la Madre Teresa. Suena fuerte nombrarlo acá, pero la Madre Teresa, una mujer de creencias férreas católicas, una mujer que si la estudiamos según nuestra teología no encaja, es más, hasta molesta decirlo, pero una persona totalmente altruista. Visitaba el leprosario más de lo que usted y yo vamos a la iglesia. Ayudaba a la gente, o sea, extraordinario. Bueno, ganó el Premio Nobel de la Paz. De hecho, que les recomiendo que busquen en internet su discurso. El altruista. ¿Viste? Personas que siempre están buscando cómo ayudar.
Eso es la palabra generoso. O sea, está connotando el interior de la persona. En el interior de la persona. O sea, el que actúa con nobleza, con honestidad. Nadie puede fingir honestidad. La honestidad es algo que viene en nosotros. Se incorpora desde la familia, la sinceridad. Ese es el altruismo. Es algo interior. Mis amados, Dios es generoso. Amén. Amén. Dios es generoso. No podemos nosotros creer de que Dios no es generoso. El generoso sabe que Dios es generoso. Él es la palabra, o sea, Él no tiene abecedario. Dios no necesitaba de nosotros. Oiga, Dios no es que estaba aburrido en su eternidad y dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para sacarme este aburrimiento? Y nos creó a nosotros, ¿sí? Dios es generoso. Todo lo que emana de Él es generosidad. Generosidad. Él es. Y nosotros anhelamos llegar a ser. No solo a hacer con H. Anhelamos llegar a ser. A ser. ¿Cómo puedo hacer para hacer? Teniendo esta sustancia de Dios. Teniendo esta sustancia de Dios. Dios no necesita una Biblia para hablarnos de amor. Porque Dios es amor. Dios no precisa darnos alimentos para demostrarnos que Él es generoso, porque Él es generoso. A ver, nosotros necesitamos las palabras para expresarlo, pero vienen días donde el cuerpo de Cristo no precisará ponerle palabras a las cosas que se hacen, porque será algo que emanará de nosotros, saldrá de nuestras vidas, emana. Esto emana de nosotros y no se puede parar, no se puede frenar. Es una sustancia que está en nosotros. La pregunta que me hago es ¿cómo logramos del hacer al ser? Tenemos incorporados una naturaleza de hacer. Ahora, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es desde el ser o solo desde el hacer? Porque no hay reclamos. No hay reclamos. Cuando una persona es, exacto, lo que hace no entra en un ciclo de reclamo. Bien. No hay reclamo, no, mirá que yo hice. Por eso en el matrimonio es tan importante la dinámica de la generosidad. Ajá. Esto no solamente es para beneficiar a una iglesia o a una institución, lejos esté de nosotros eso. En el matrimonio, cuando somos generosos, no hay. Pero yo la vez pasada, o sea, es fundamental. Es simplemente ser. Y de última, si yo anhelo que mi esposo limpie la cocina como yo la limpio, expresarle la necesidad, por decir un ejemplo diario, expresarle la necesidad de que lo haga. Expresarle la necesidad, mi amor, yo necesito tal y tal día terminar de comer e irme, no sé, a dormir la siesta, a ocuparme de los chicos, a trabajar. A mí me haría muy bien que vos limpies la cocina. Y el verdadero amor se transforma en esa expresión. Pero no hay un reclamo, no hay un reclamo. Lo mismo cuando los hijos nacen. Aprender a ser antes de hacer. Hoy te toca a vos, no sé, exacto, la nena tiene el olor a la materia fecal, ¿no? No sé, te toca cambiarla vos. No sé, yo la cambié ayer, yo estuve sola. Y ese ánimo de reclamar todo el tiempo. Yo estuve sola todo el día con los chicos. O sea, es lógico, el varón sale de la casa, hay días que yo me voy a trabajar, salgo a la mañana, vuelvo a las 4 de la tarde. Cuando uno expresa de otra manera, mi amor, ¿podrías ocuparte de los chicos? De verdad tengo la cabeza así, sí, mi amor, el que ama da, pero no hay un reclamo. Oye, te toca a vos, sino que es una expresión de la naturaleza. Perfecto. Hay un principio que me gustaría leer acá, que dice nuestro amado apóstol Juan Bagistreri. El principio es que algún día, cuando los años pasen, los hijos necesitaremos hablar menos porque seremos más. Cuando pasen los años, dentro de unos cuantos años, precisaremos hablar menos porque seremos más. ¿Más qué? Más Cristo. Más Cristo. Y cuanto más Cristo somos, menos hablamos.
Cuando una persona tiene que hablar mucho es porque es poco. Pero cuando alguien habla poco, enseguida te das cuenta de lo que es mucho. Seremos más Cristo en el hogar. Más que no, yo soy un buen padre porque me levanto, le pongo esto y yo le abotono la camisita y te cuento. Y esos padres que hablan de los hijos hasta el cansancio y que te quieren pintar el cuadro de lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, no son. Vienen días donde precisaremos hablar menos porque seremos más. Dios no necesitó hablar de Él mismo. Por eso yo dije este pensamiento hace unos años atrás y me costó caro. Quizás fue un pensamiento dicho fuera de tiempo. Fue en la provincia de Misiones, si no me equivoco. Yo dije lo siguiente: si para Jesús lo más importante hubiera sido la Biblia, Él mismo lo hubiera escrito. Pero Jesús no se dedicó a escribir la Biblia. Jesús se dedicó a ser el Hijo. Entonces suena fuerte cuando una persona ama más el libro que la vida. Bueno, pastor, ¿usted no ama el libro? Ya lo explicamos en nuestras conferencias. La Biblia es las barandas del puente, pero la base del puente es la vida. La Biblia y la vida, una con B corta, la otra con B larga. La vida y la Biblia. La Biblia conforma las barandas del puente para no salirnos a los costados. Pero si no tenemos la base, es un gran esfuerzo pasar al otro lado. Por eso el que tiene demasiada Biblia puede teorizarlo todo, pero le cuesta mucho más. Después dice, yo puedo dar una conferencia de cómo vencer el pecado, pero cuando estoy frente al pecado me cuesta, porque es mucha Biblia y cero vida. El que tiene la vida, indefectiblemente terminará en la palabra, porque no hay vida sin palabra. Entonces, yo cuando dije ese pensamiento, vuelvo a repetirlo, me costó caro, porque me acuerdo que en esa reunión, en una reunión pequeña, pero un hermano se levantó, me gritó en medio de la congregación, pues yo dije esa palabra. Si la Biblia hubiera sido tan importante para Jesús, Él mismo hubiera escrito la Biblia. Sin embargo, Jesús no escribió la Biblia. No tenemos ningún libro con la autoría de Jesús. Ahora, ¿qué significa este pensamiento? El Hijo de Dios, así como Dios, no estaban tan interesados en dejarnos un libro como dejarnos una vida, como dejarnos el ser. Claro que la Biblia hoy nos pinta un panorama, claro que la Biblia nos ayuda, pero ¿cuántos años hemos visto desastres, personas herir a otros con la Biblia? ¿Cuántas veces usted vio a una persona que sabía Biblia llamar a alguien de la ciudad un impío? Mis amados, ¿cuántas veces le llamamos impíos a los mundanos y hay gente que tiene más piedad que los cristianos? ¿Cuántas veces con la Biblia hemos acusado a nuestro hermano que pecó? No, porque ese es un adúltero. Es verdad, cometió adulterio, pero por el amor de Dios podemos restaurar a esa persona sin consentir el pecado. Tenemos que ver la gracia que el Señor le ha dado a la iglesia para restaurar. Y nosotros hemos declarado, y nuestra casa tiene base sentada sobre la restauración, de no perder a nadie, de no perder nada, porque se puede restaurar. Pero cuando se habla mucho y se es poco, caemos en ese error. Porque creo que hay algo que debemos entender, y es que discipulado es acompañar. Discipulado es acompañar la vida. Y es pasar de enseñar, de decir, de dar una clase a acompañar. Creo que la base fundamental es no cansarnos de acompañar la vida. Sí. Porque, no sé, a medida que yo te escucho pienso en nuestros hijos, ¿no? Y creo que hay un acompañamiento de lo que se dice y de lo que se vive. Sí. Entonces, y de lo que él ya es. De lo que él ya niño. es. Pero uno no se cansa de enseñar una y otra vez las mismas cosas, pero uno las tiene que acompañar. Que aquello que se habló se acompaña. Por eso es que estos días hablábamos de que la enseñanza se vuelve un aprendizaje y eso se vuelve vida en nosotros, ¿no? Y creo que esta palabra, a medida que más la podemos hablar
Y algo que nosotros practicamos de manera constante en el altar es cómo dosificar esta palabra para que ellos la entiendan. Sí. Y creo que ese es el gran trabajo que tenemos como cuerpo de Cristo, es que la palabra se dosifique hasta que esto se entienda y se vuelva en nosotros la naturaleza, la carne, ¿no? El ser. Entonces creo que debemos en esto trabajar de manera constante en cómo yo acompaño, cómo restauro a una persona, cómo la saco de donde está, porque todos podemos ver el error, todos podemos ver y reconocer que lo que está haciendo está mal, pero ¿cuánto nos cuesta acompañar esa vida, restaurarla esa vida en el Señor y creer que todo lo que el Señor escribió y dijo en la eternidad se va a tener que manifestar? Porque es un compromiso, es estar, exacto, es darse, es ser generoso. Es darse. Es ser generoso, es decir, lo voy a acompañar. Y a veces invertimos tanto tiempo y tantas cosas en las personas y como siempre le enseño a los líderes, la ingratitud es la primera moneda con la que el hombre carnal paga. La crítica es el primer billete que maneja la inmadurez. Entonces eso es lo que menos nos debe preocupar, la crítica y la ingratitud. Yo hice todo esto y nadie vino. Tranquilo, la ingratitud es la primera moneda que sale del hombre carnal, pero sabemos que con el tiempo, a medida que la vida del Señor crezca, se va a ir expresando absolutamente todo eso. Y es lo que también creo que empezamos a experimentar, y es que el Señor nos asigna. Porque cuando yo sé que el Señor me asignó ciertas personas, con respecto a lo que vos decías del liderazgo, es que si el Señor me lo asignó y me lo puso, no me queda más que trabajar. Si no, enseguida viene el reproche, ¿no? O sea, en nuestros hijos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos la tendencia a reprochar? Pero si yo te hago esto, lo otro. Pero en realidad cuando uno es completamente sincero con uno mismo, uno dice, son los hijos que el Señor me dio, soy administradora de lo que tengo y salieron de mí. Claro, y un día voy a tener que rendir cuenta de qué clase de hombre estoy formando, ¿no? Entonces creo que debemos en esto hacer como una autoexaminación y decir, Señor, quiero reconocer que lo que vos me diste, qué asignación vos me diste, y no esperar nada a cambio, sino dar. Dar sin esperar, porque hay una palabra en la Escritura que dice que el crecimiento lo da el Señor. Pero cuánta ansiedad corre en esto, ¿no? Yo di palabra, di oración, acompañé, pero el crecimiento lo va a dar el Señor en el tiempo. Y tenemos que confiar que así como confiamos en nuestros hijos, por poner un parámetro de comparación, nadie ora para que el hijo crezca. Al contrario, no te das cuenta y ves que crece porque está en su naturaleza crecer. De la misma manera, confiar lo que decía Romy, el crecimiento lo dará el Señor. No se manifestó ahora, no pasó el año que viene, en algún momento esa semilla sembrada va a dar su fruto a su tiempo, sin lugar a duda. Pero lo estamos experimentando en estos momentos. Sí. ¿Cuántos años uno tuvo este clamor, Señor? ¿Será que la persona entiende? ¿Será que la persona está recibiendo la palabra? Y estamos experimentando en estos tiempos de aislamiento social, cuánto la persona se afirmó en la roca que es Cristo. Sí. Se afirmó. Yo quiero en esta mañana alentarte, que a veces pareciera que nuestra visión se nubla y creemos que es demasiado lo que estamos haciendo, ¿no? A veces creemos que somos demasiado buenos por todo lo que estamos haciendo. Yo quiero decirte que nuestra mayor tarea es acompañar y no dejar de dar, no dejar de sembrar, no dejar de ministrar la palabra, no dejar, porque si no dejamos es que el crecimiento vendrá. Es que lo que dependa de nosotros lo tendremos que hacer de manera constante y repetida, pero saber que hay un momento en que el Señor hace crecer y lo que veremos será glorioso, sin lugar a dudas. Tal cual, Ron. Y para finalizar, porque ya el tiempo también nos ha premiado, vuela. Vuela. ¿O será que el relojito este va más rápido? No sé, con vos el tiempo se detiene. Gracias, mi amor. Gracias. Hablamos de generosidad porque la generosidad es dar y recibir. No es alguien que da y no recibe. Y esto lo vamos a remarcar, porque esto es importante aprenderlo. Hablamos de generosidad porque la generosidad es una dinámica, ahí está la palabra, una dinámica de dar y de recibir. O sea, quien no da y recibe no ha conocido a Dios. No podemos decir que una persona conoce a Dios y que no sea generosa.
No, esa persona no conoce a Dios. Si hay tacañería, si hay codicia, si no hay una actitud de pensar en el otro, esa persona no conoce a Dios. Es un corazón carnal no circuncidado, enlazado a las cosas materiales, al amor propio, al egoísmo en sí mismo o en sí misma, y no conoce al Señor. Por eso es que si la generosidad la planteáramos en términos de construcción, tendría dos columnas claras: dar y recibir. No se puede sostener uno sin el otro. Las dos columnas son dar y recibir. Y estas columnas son vivas y funcionan de manera sinérgica. No compiten. No es yo di más, pero bueno, yo el cumpleaños pasado te regalé un Versace y vos me estás regalando un chino, un marca chino. No, yo el año pasado te regalé, pero el año pasado la familia me regaló un teléfono. Este año, ¿qué me tendrían que regalar? O sea, ni una ni la otra. O sea, los dos de manera sinérgica y no van compitiendo. Quién da más, quién recibe más, sino que son dos cosas diferentes que funcionan de manera sinérgica. Por eso, de la misma manera que recibimos hay que dar, y de la misma manera que damos, confiar en que vamos a recibir. Porque cuando esto no se entiende, y esto quiero decirlo antes de que finalicemos, una de las mayores perversiones en el Evangelio ha sido en esto. Mucha gente que está dolida, abusada, literalmente flagelada en esto, es porque se ha tergiversado en el Evangelio la generosidad, ¿sí? Y siempre pidiendo, y ahí está el pastor pidiendo, y en la reunión 40 minutos para la ofrenda, y dale que va, y dale, y hermano, y usted tiene que dar, y pacte por esto, y dé por lo otro, y una ofrenda especial por lo otro, y necesitamos no ser abusados ni violados, aunque la palabra sea fuerte, en esto, porque luego se aplica en todas las áreas de la vida. En todas las demás áreas de nuestra vida se comienza a expresar, porque la violencia, mínimo, los últimos 80 años de la iglesia, se ha hecho un mal énfasis en el dar y nunca en el recibir, o uno o lo otro. Entonces esta enseñanza de generosidad no debe llevarnos a pensar en ofrendas y diezmos. Si solo hacemos eso, es porque en algún momento hemos sido violentados. Debe ser expresado en todo. Yo hace un tiempo enseñaba, y al escuchar de vuelta esta palabra, como la palabra es viva, ¿no? Y se renueva como lo que somos, seres espirituales. Yo enseñaba que es como un engranaje. Hay partes en el auto donde cuando no encajan, no funciona. Entonces el dar y el recibir es como algo que necesita encajar de manera perfecta. Y yo esto lo traslado en otras áreas de nuestra vida, ¿no? De qué forma creemos que solamente podemos pedir y nunca recibir, ¿no? Yo pido oración y paso años creyendo que el milagro va a venir porque lo pido, pero no puedo recibirlo, o sea, no puedo hacer este engranaje, ¿no? Pedir, pero también creer que me fue dado. Ayer arrancábamos orando en esto, en saber que toda oración va acompañada de acción de gracias, ¿no? Sí. Estoy pidiendo, pero como soy un ser espiritual, creo que todo me fue dado. Y nos hemos vuelto tan dependientes de que si no me dan la oración, si no me dan la palabra, si no tengo lo que necesito externamente, creo que no lo puedo recibir. Entonces es dar, pero también es creer que en Cristo me fueron dadas todas las cosas y recibo aquello que ya me fue dado, ¿no? Entonces es de qué forma hago que esto se encastre, se engrane de manera perfecta, y saber que esto funciona así, que si hay algo que no estoy recibiendo, si hay algo que no estoy experimentando, es porque una de las dos cosas no están funcionando. Tal cual. Entonces que esta palabra venga a traer luz. Esta palabra no trae condenación. Esta palabra trae luz, y donde hay luz hay orden. Nos exhorta, nos despierta. Y nos hace bien. Nos hace bien. Amén. Wow. Vamos a cambiarnos para la noche. Qué lindo, vuelan los minutos cuando estamos aquí.
Capaz que para usted no, para usted dice, no, yo no veo las horas que termine. No, usted no dice eso. Pero vuelan los minutos, de verdad. Y queremos esta mañana de domingo tan preciosa, que no tiene que ver con el clima, tiene que ver con lo que está en nosotros, poder orar, declarar una palabra y prepararnos para la noche, para tener nuestro encuentro, que quizás es más unipersonal porque estoy predicando yo, pero Romy siempre está al teléfono o chequeando o asistiendo en la cámara, sirviendo al Señor juntos como lo hacemos siempre. Así que vamos a orar despidiéndonos y dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos nuestras manos y agradecemos por tu vida, por tu amor, por tu verdad, por tu palabra que se expresa en nosotros, Señor, en las voces de tus siervos, de tus apóstoles, de tus pastores. Gracias. Gracias por el pan diario. Gracias por esta mañana, por el acompañamiento, por compartir juntos y por tener este tiempo de devocional de domingo, donde disfrutamos realmente de todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por nuestros hermanos conectados a la distancia, los de la provincia, los de nuestra congregación y los que son de otras congregaciones. Los bendecimos, hablando bien de ellos. Son preciosos, son privilegiados y son en ti y a través de ti. Gracias, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Nos encontramos esta noche 20-30 horas. Disfruten un lindo domingo, de almorzar, de compartir juntos y de tener este tiempo de calidad. Los amamos. Hasta la tarde.